En este video vamos a revisar el tema de el análisis de la inferencia estadística con dos variables cuantitativas. Básicamente lo que hacemos con una regresión y una correlación simple. Pero antes de que avancen con este tema, sería importante que si no lo tienen fresco, revisen como un repaso el video de escala cuantitativa 2, donde se tocó el tema de regresión y correlación. Y una vez que lo tengan fresco, vuelvan a este video y puedan avanzar, porque algunos de los elementos que se vieron en aquella presentación van a ser utilizados en esta, pero no los vamos a ver con tanto detalle. Como ejemplo de esta herramienta estadística, vamos a utilizar la tabla que se ve en pantalla. Pongamos atención. Fíjense que tiene tres variables, una identificada con la Y, otra con la X y otra con la Y. La variable identificada con la Y es un número progresivo desde 1 hasta 21, es el valor iésimo, es la identificación de cada uno de los registros que tenemos. X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Y es la variable que vamos a predecir. Y para el caso de la regresión, X de la regresión simple, X y Y son variables cuantitativas. Recordemos que cuando tenemos dos variables cuantitativas, una dependiente y una independiente, podemos estimar el valor de la variable dependiente, la cual estoy identificando ahí con el símbolo Y subíndice C, mediante la ecuación de la regresión de beta 1 por X más beta 0, donde beta 1 y beta 0 se pueden calcular utilizando las fórmulas que se ven en pantalla. Una vez que hemos calculado beta 1 y beta 0, entonces podemos ubicar el valor esperado de Y para cada valor de X. Y una vez que hemos calculado algunos de estos valores de Y esperada, podemos trazar la línea de la pendiente que se muestra en esta gráfica de correlación que se muestra en esa línea negra. Recordemos también que beta 0 se refiere al valor de Y cuando X es igual a 0 y que beta 1 se refiere al valor de Y cuánto se incrementa el valor de Y cada vez que X cambia en una unidad, por ejemplo, de 12 a 13, o cuánto decrementa cuando disminuye en una unidad, por ejemplo, de 13 a 12. Recordemos también que la correlación nos habla de qué tanta asociación existe entre la variable X y la variable Y. Esta asociación puede encontrarse entre 1, 0 o menos 1. 1 corresponde a una correlación donde las observaciones coinciden exactamente en la línea trazada de la regresión, y 0 aquellas donde no hay asociación. Y encontramos valores intermedios como 0.84, 0.5, 0.20, donde existe alguna separación entre cada observación y la línea donde deberían encontrarse esas observaciones, donde esperaríamos, mediante la ecuación de la regresión, que deberían encontrarse todos los puntos. Muy importante es notar que tanto el coeficiente de correlación
como la pendiente pueden ser positivos o negativos. Cuando un coeficiente de correlación es positivo, quiere decir que la regresión va a ser directa, es decir, que a medida que aumenta x, el valor de y aumenta, mientras que cuando el coeficiente de correlación es negativo, la pendiente va a ser negativa, es decir, el valor de y disminuye cada vez que x aumenta. Y reforzar la idea de que cuando no hay asociación, el coeficiente de correlación está cerca de 0. Y la pendiente, es decir, beta 1, también estará cerca de 0. Finalmente, dentro de este breve recordatorio, recordar que la correlación también se puede calcular mediante la fórmula que aparece en pantalla o utilizando algún programa de cómputo que tenga funciones de estadística. Si nos quedó claro lo anterior, entonces ya podemos empezar a evaluar la regresión. Y para hacerlo, vamos a empezar desde esta imagen de una gráfica de puntos, una gráfica de correlación, una gráfica de XY, se llaman de diferentes maneras, donde hemos puesto las observaciones según las coordenadas X y Y. En esta gráfica, lo primero que vamos a identificar es la variación total de la variable Y, que está señalada con esa llave. Los valores de Y están tan bajos como más o menos 3 y tan altos como arribita de 14. Eso representa la variación total de la variable Y. Esta variación total la podemos expresar como la diferencia que existe entre el valor observado y el promedio de la variable Y. Habrá algunas que están muy separadas del promedio, marcado por esa línea horizontal, y habrá otras observaciones que están más cercas. Bueno, esa variación total se expresa, insisto, como una resta. Y-ésima va a ser el valor observado. Y Y con la raya horizontal arriba de la letra Y corresponde al promedio de Y. Entonces, cada observación tendrá, de alguna manera, una variación con el promedio de Y. Si en esa gráfica que en la línea horizontal marcaba el promedio de Y, escribimos la línea de la pendiente, entonces podremos explicar que existen al momento dos fuentes de variación. Uno es la variación total y otra es la variación que está explicada. Por ejemplo, pongamos atención en el punto rojo dentro del círculo negro. De acuerdo con la idea de que ese punto debería estar en la línea del promedio de Y, tiene una variación que forma parte de la variación total. Sin embargo, el hecho de que se encuentre no en la línea del promedio de Y, sino en la pendiente, quiere decir que esa variación está explicada. Está explicada por la influencia que X tiene en Y. Así que los puntos rojos que se encuentran por debajo de la línea horizontal pueden ser explicados por la influencia de la variable X, que hace que se vean cerca de la línea de la pendiente, y los que se encuentran por arriba de la línea del promedio de Y, cerca de la línea de la pendiente, pueden ser explicados por la influencia de la variable X en la variable Y. Sin embargo, si ponemos atención, no todas las
observaciones caen dentro de la línea de la pendiente. Es decir, que existe otra fuente de variación, que sería el error residual o el error simplemente o residual simplemente. Así que cada observación tiene tres fuentes de variación. Y aquí están representadas en color azul como aquella que existe entre la línea horizontal que marca el promedio de y la observación, o sea, el punto rojo. Con verde está representada la variación explicada con la pendiente, con la regresión. Y luego queda en rojo la variación que es residual o el error, que corresponde a la diferencia entre la observación menos el valor esperado aplicando la fórmula de la regresión. Para cada observación, la variación total puede separarse en la variación explicada más la variación residual. Y una vez que conocemos dos de ellas, podemos conocer la tercera simplemente haciendo una suma o haciendo una resta, dependiendo de cuál queremos obtener. Ahora bien, pongamos atención en esta imagen y observemos cómo la variación total es mayor que el error una vez que hemos encontrado que la variación explicada por la regresión nos ayuda a predecir dónde se pudiera encontrar cada observación o dónde lo estaríamos esperando cada una de esas observaciones. Una vez que tenemos la fuente de variación de cada una de las observaciones, podremos calcular sumas de cuadrados. Básicamente, tomamos la observación 1, se la restamos al promedio de y, lo elevamos al cuadrado, y se lo sumamos a la observación 2, que ha sido restada al promedio de y ha sido elevado al cuadrado, más la observación 3 menos el promedio de y, que también fue elevado al cuadrado, y así todas las observaciones. Esa sería la suma de cuadrados total, representada por las siglas STC. De igual manera podemos tener una suma de cuadrados de la regresión, donde se calcula tomando el valor esperado de la observación 1 menos el promedio de y elevado al cuadrado, más el valor esperado de la observación 2 menos el promedio de y elevado al cuadrado, más el valor esperado de la observación 3 menos el promedio de y elevado al cuadrado, y así hasta completar todas las observaciones. Y finalmente también tendríamos la suma de cuadrados del error, que sería la observación 1 menos el valor esperado elevado al cuadrado, más la observación 2 menos el valor esperado de la observación 2 elevado al cuadrado, y así hasta completar todas las observaciones. Si nos fijamos entonces, podríamos también calcular la suma de cuadrados total, que va a ser igual a la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error. Con estas tres fuentes de variación, la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados del error, podremos formar una tabla de ANOVA o de análisis de varianza muy semejante a la que vimos en el análisis de varianza cuando tenemos variables cuantitativas agrupadas en un
en dos o más grupos. Vamos a valernos de este análisis de varianza para probar la hipótesis de que beta 1, es decir, la pendiente, es igual a 0, o también que la correlación poblacional es igual a 0. Esa vendría a ser la hipótesis nula. Y en este caso lo vamos a hacer con una significancia de 0.05 o alfa de 0.05. Generalmente los programas de cómputo que hacen regresión simple, en sus resultados nos proporcionan esta tabla de ANOVA que se interpreta exactamente igual que el del análisis de varianza para la comparación de dos o más promedios. Si nos fijamos, se especifica primero la fuente de variación, luego la suma de cuadrados, luego los grados de libertad. En este caso, los grados de libertad de la variación total es n-1. Los grados de libertad de la regresión son iguales a 1. Y los grados de libertad del error o de lo no explicado es igual a n-2. Una vez que tenemos la suma de cuadrados de la regresión, podemos calcular una varianza que aquí también se llama media cuadrática, que corresponde a la suma de cuadrados de la regresión entre los grados de libertad. Dado que es 1, va a ser el mismo valor. Y también podemos calcular la varianza del error o media cuadrática del error, dividiendo la suma de cuadrados del error entre los grados de libertad. Y una vez que tenemos las dos varianzas o medias cuadráticas, tanto del error como de la regresión, calculamos una razón de varianzas dividiendo la media cuadrática de la regresión entre la media cuadrática del error. A ese resultado lo vamos a llamar f y lo vamos a comparar contra el valor f de la tabla de distribución f, la tabla de probabilidad calculada a partir de f, que podemos encontrar en el anexo de nuestro libro de bioestadística. Si la razón de varianza o la f calculada es igual o mayor a la f tabulada, entonces la hipótesis nula se rechaza si la razón de varianza es menor que la f tabulada. La hipótesis nula se acepta. Por supuesto, hay que cumplir algunos supuestos, como que la distribución de las poblaciones son normales, o al menos tienen forma de campana, y las varianzas poblacionales son iguales. Cuando hacemos este análisis, generalmente lo hacemos utilizando algún programa de cómputo como EpiInfo, por ejemplo, en donde ya vimos cómo calcular la pendiente, la intersección, los coeficientes de la pendiente y de la intersección, y brevemente recordamos que primero tengo que leer el archivo, pedirle la regresión lineal, seleccionar en la variable dependiente la variable resultado y en la variable independiente en otras variables, hacer clic en aceptar y ponerle atención a los resultados que se van a mostrar en pantalla. Primero recordar que la pendiente beta 1 va a ser el coeficiente de la variable, en este caso x, y que la intersección o constante o beta 0 la vamos a encontrar en el coeficiente de lo que está marcado como constante.
Luego le podremos poner atención al análisis de varianza. Si nos fijamos, tiene los mismos elementos que estuvimos discutiendo anteriormente. Tiene la variación total, tiene la variación que corresponde a la regresión y la variación que corresponde al residual o al error. La razón de varianzas nos dice que el estadístico F es igual a 86.88. Para evaluar este estadístico, lo que tenemos que hacer es irnos a la tabla de distribución F, ya la conocemos, y buscar primero F para punto 95, la tabla de punto 95, 1 grado de libertad en el numerador, 19 grados de libertad en el denominador, y comparar el valor F de esa tabla con el que hemos calculado. Otra manera de evaluar la significancia de la pendiente, es decir, probar la hipótesis de que beta 1 es igual a 0, es a través del valor de P que aparece en el cuadrito rojo exactamente en el mismo renglón de la variable X. Esta prueba se hace de diferentes maneras, pero en este caso nos está diciendo que ese estadístico F de 86.88 corresponde a un valor de P menor de 0.00001, es decir, que se encuentra en el área de rechazo de la hipótesis nula. Porque básicamente el valor de P es menor a 0.05, que lo definimos como el valor crítico cuando definimos la significancia como alfa 0.05. Recordemos que para el caso de EpiInfo, lo que EpiInfo llama coeficiente de correlación, realmente nosotros lo conocemos como coeficiente de determinación, es decir, es la R elevada al cuadrado. Si quisiéramos conocer R únicamente, podríamos calcularle raíz cuadrada a 0.82, pero nos daría un poco de error por los redondeos. Si queremos una cantidad más precisa, lo que tenemos que hacer entonces es dividir la suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados total, que nos va a dar un valor más exacto. Y a partir de ahí, calcular la raíz cuadrada. Este coeficiente de determinación nos dice cuánto del cambio de Y está explicado por el cambio de X. Por ejemplo, si todo el cambio de Y estuviera explicado por el cambio de X, no habría residual, no habría error. Entonces, la suma de cuadrados residuales sería igual a 0 y la suma de cuadrados de la regresión sería de 280.792. Es decir, el 100% del cambio de Y estaría explicado por el cambio de X. No es el caso, porque cuando dividimos 230.406 entre 280.792, el resultado es 0.8205, es decir, no todo el cambio de Y está explicado por el cambio de X en el ejemplo que estamos viendo. Para interpretarlo, podemos multiplicarlo por 100, este coeficiente de determinación, y podemos decir que el 82.05% del cambio de Y está explicado por el cambio de X, restando algo así como un 18% del cambio sin explicar o explicado por otro motivo.
Si el paquete que estamos utilizando para hacer las estadísticas, nos permite calcular R, por ejemplo, Excel permite calcular R, bueno, R cuadrado o coeficiente de terminación simplemente lo obtenemos elevando R al cuadrado y nos va a dar exactamente el mismo número. Recordemos que EPINFO no nos muestra el coeficiente de correlación, solo nos da R cuadrada y que la raíz cuadrada del valor que nos da simplemente nos daría una aproximación. Si queremos el valor de R más exacto, lo que tenemos que hacer sería dividir la suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados total, que sería el coeficiente de terminación. Le sacamos raíz cuadrada y el signo de la correlación va a ser el mismo del que tenga el coeficiente de la pendiente. Si la pendiente es positiva, la correlación va a ser positiva. Si la pendiente es negativa, el coeficiente de correlación va a ser negativo. Para calcular los intervalos de confianza de la pendiente, utilizamos la fórmula genérica de estimación puntual más menos nivel de confianza multiplicado por el error estándar. Y en los resultados nos va a dar los elementos para poderlo calcular. Primero, el coeficiente es el de la pendiente, es decir, el de la variable dependiente. El error estándar aparece en la columna de Standard Error y vamos a multiplicar por 1.96 si queremos un nivel de confianza del 95%. Entonces, a la estimación puntual o coeficiente de la pendiente le vamos a restar el producto de 1.96 por el error estándar, ese sería el límite inferior, y al coeficiente de la pendiente le vamos a sumar el producto de 1.96 por el error estándar y ese sería el límite superior. La regresión y la correlación tienen algunos usos muy importantes que deben quedar claros. En primer lugar, el coeficiente de correlación estima la fuerza de asociación entre dos variables. Mientras más cercano está el coeficiente de correlación a 1 o a -1, mayor fuerza de asociación existe entre esas dos variables. Mientras más cerca se está a 0, menos fuerza de asociación existe. Para explicar esa fuerza de asociación de alguna manera coherente, utilizamos el coeficiente de terminación, es decir, R cuadrada o el coeficiente de correlación elevado al cuadrado, lo que nos dice cuánto del cambio de la variable Y está explicada por el cambio de la variable X. Por ejemplo, una R cuadrada de 0.8 nos dice que el 80% del cambio de X está explicado por el cambio de Y. La pendiente, o beta 1, nos dice cuánto cambia Y en cada unidad de cambio de X. La intercepción, o beta 0, nos dice cuál es el valor de Y cuando X es igual a 0. Y la ecuación de la regresión, donde Y es igual a beta 1 por X más beta 0, nos ayuda a predecir el valor de la variable dependiente Y a partir del valor de la variable independiente X. Finalmente, es necesario señalar que para tener una interpretación adecuada de una regresión lineal simple, es importante que atendamos a los siguientes supuestos del modelo de regresión. El primero es que la variable Y es una variable aleatoria, sin restricciones.
para cada valor de X, existe una subpoblación de valores de Y que tienen una distribución normal. Todas las subpoblaciones de Y tienen la misma varianza. Las medias de las subpoblaciones de Y forman una línea recta en la gráfica de correlación, de tal manera que el promedio de Y dado X es igual a beta 0 más beta 1 por X, y la variable X puede o no ser aleatoria, pero se mide sin error. Esta figura y las siguientes describen gráficamente los supuestos del modelo de regresión. Y en esta podemos ver primero que cada subgrupo de X tiene un grupo de valores de Y que se distribuyen normalmente, que todos esos subgrupos tienen la misma desviación estándar, a eso se le llama homoelasticidad, y que si tomamos los promedios de cada grupo y trazamos una línea, esa línea corresponde exactamente a la línea de la pendiente. Estos supuestos los podemos de alguna manera comprobar, primero metodológicamente, es decir, de qué manera se obtuvo el valor de Y, de qué manera se obtuvo el valor de X, y luego gráficamente con una gráfica de correlación o XY, donde se anotan las observaciones y la línea de la pendiente. Generalmente yo esperaría ver una gráfica muy semejante a esta, donde la línea de la pendiente de alguna manera resume todas las observaciones y se encuentra en un trayecto en medio de las observaciones. Por supuesto que va a haber variaciones, mientras menos observaciones, más variabilidad, pero en esta gráfica vemos que la línea de la pendiente es de alguna manera el resumen de la trayectoria de todas las observaciones. Ocasionalmente podríamos encontrar una gráfica donde la correlación muestre esta dispersión de puntos. La línea de la pendiente sí resume las observaciones, se encuentra en medio del grupo de observaciones, pero si ponemos atención, cuando las observaciones están cerca del 0, 0, de los ejes X0, Y0, la dispersión es menor que cuando los puntos se encuentran o la pendiente se encuentra cerca del 10, 10, es decir, X10, Y10, y de alguna manera tiene una forma de abanico. Esto representa que a medida que aumentan los valores de X, los valores de Y tienen una desviación estándar diferente. A esto se le llama falta de homoelasticidad. Y si bien es cierto, la ecuación de la pendiente nos ayuda a predecir de alguna manera el valor esperado de Y, no tendríamos la misma precisión en la predicción cuando estamos cerca de el 0 que cuando estamos cerca de el 10. Otra cosa que también podríamos encontrar es esta agrupación de puntos en una gráfica de correlación. Definitivamente existe una asociación entre X y Y que le da esa forma de S. Los puntos están muy bien ubicados y si tratamos de resumir esa trayectoria, tenemos que trazar más bien una S y no una línea recta. Por supuesto, si ponemos estos datos en un programa de cómputo que nos dé la pendiente, nos va a dar que esta pendiente es estadísticamente significativa. Pero cuando queramos hacer una predicción, va a resultar que en ocasiones vamos a hacer una predicción de Y donde no existe ningún valor de Y. Son esos espacios donde la línea no envuelve o no está envuelta
en los puntos rojos. Por supuesto que hay herramientas estadísticas como la regresión múltiple, que se basa en la regresión simple, es una extensión, y que podremos ver en otro curso, que puede trazar una línea que explique esa asociación. Pero de entrada, no es correcto utilizar la regresión lineal simple para explicar esta pendiente o esta asociación. Tendríamos que buscar otro modelo. En este no se aplica el supuesto de la linealidad y no deberíamos utilizar la regresión simple para mostrar la asociación.